sí, pero no lo es. Temas que están vivos. Tengo que felicitar a Guapa Televisión, Sí. ¿Verdad? Y al periodista Luis Rivera Saniel. Julio Rivera Saniel, por este, vamos a decir, documental. Se llama Sombras de una Verdad. Siempre hemos escuchado del racismo que hay en Puerto Rico. Y es bueno que los puertorriqueños seamos expuestos a este tipo de información y principalmente de testimonios de puertorriqueños negros que han pasado la salsa y el guayacán en muchas instancias siendo rechazados por el color de su piel. No quiero imaginarme cómo los acontecimientos de estas últimas semanas, porque el ser humano se prejuicia de manera inmediata, pueda afectar a un montón de puertorriqueños de color negro, porque la gente tiende a generalizar y piensan de que todos son iguales, ¿no? Lamento mucho eso, porque cuando me expuse al documental, Fernán, realmente ver por las situaciones en que aún generaciones jóvenes, vas a ver en el documental a jóvenes testificando, sí, inclusive a niños. Hay un niño que testifica cómo ha sido tratado en la escuela en este tiempo, simplemente por ser negro. Tú dices, esta es mi isla, esta es mi gente, nosotros somos así. Wow. Entonces, te olvidas del racismo de los gringos. Sí. Totalmente. Es más, se convierte en absurdo hablar del racismo de los americanos y no del de nosotros. Y no lo tenemos resuelto nosotros acá. Correcto, claro. Este documental dura 1 hora 27 minutos. Pretendo compartir algunos minutos del principio, del opening, el audio, y le damos el reconocimiento, ¿verdad?, a Guapa por este documental y que lo hizo disponible en YouTube. Nosotros aquí reproducimos parte del audio para lograr hacer este tema que realmente a mí no me cogió por sorpresa. Yo sé que aquí hay racismo. Una cosa es escuchar a las víctimas del racismo aquí, de cómo lo han sufrido. Vamos a escucharlo. Adelante. Hay un racismo soslayado en Puerto Rico. El que no sabe, no se imagina lo que ese niño o esa niña, con ese evento tan sencillo, cómo eso puede cambiarle la vida. A veces entonces tú no sabes dónde encajas. O soy negra o soy blanca. Me dijo, mira, es que en ese nivel no creo que lo que hay vas a poder pagarlo. Mira este negro. Y luego de todo este proceso, mi niña atentó contra su vida. Yo tuve hasta un novio que le encantaba cuando yo tenía las pelucas y el pelo lacio, no le gustaba cuando yo tenía rizo. Y entonces la mamá dijo que no, que me tenían que venir a buscar. Y yo me sentí rechazada. Yo dije, o sea, ya estamos aquí, nos podemos quedar, que yo no cabía. Se quedaron todas menos yo. Sabemos que lamentablemente nuestras vidas y nuestros cuerpos representan una amenaza para el resto de las personas, y que de eso puede depender nuestra vida o nuestra muerte. Hablemos de la experiencia de atravesar el mundo en un cuerpo negro. Pizza or salad? Okay, Which one do you think I'm having for dinner tonight? El famoso anuncio. Ahora, sí. Ahí hay un rapero, un cantante. El audio está bien bajito, pero ya viene la locución de vuelta. Ahí va. Ahí en ese video dice que es una historia, es una realidad silenciosa el racismo en Puerto Rico. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. We are going to walk non-violently and peacefully. Let the nation and the world know we are tired now. I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when
million Negroes of the United States are engaged in a creative battle. We waited a long time for freedom. So I have a dream. Félix tiene 14 años. Él es natural de San Juan. A sus apenas 9 años, Félix fue víctima del racismo y usted ni siquiera se imaginará por parte de quién. En pleno siglo XXI, la pregunta es, ¿por qué? En un mundo absolutamente tecnológico, con redes sociales e inteligencia artificial, el racismo sigue teniendo un protagonismo realmente aterrador. ¿Por qué el color de la piel sigue siendo utilizado como un elemento para intentar definir el valor de un ser humano? Hoy, junto a Félix, vamos a discutir un problema del que nadie quiere hablar en Puerto Rico, pero que sigue siendo un punto en la agenda escondida de nuestro diario quehacer. ¿Es Puerto Rico hoy un país racista? ¿Vamos a seguir ocultándolo o finalmente estamos listos para descubrir la verdad? Vamos a usar la técnica que nos mandó un oyente para la próxima. Fue mala mía que no pase por el proceso. Exacto. ¿Cómo se manifiesta el racismo? ¿Las bromas? ¿El lenguaje popular? ¿Los decires coloquiales? ¿O simplemente las miradas acusadoras? Por alguna razón sin explicación, el color de la piel genera la percepción equivocada. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros. Se manifiesta el racismo con los que convive. De unas maneras abismales y se van, ¿verdad? Y como unas capas. Definitivamente el asunto de clase es muy importante y más en una sociedad donde está tan empobrecida. Pero reconozco que la cantidad de personas negras que viven empobrecidas y que sufren tanto el racismo como el clasismo están de la mano y es la mayoría de la población y de la comunidad negra. Son, ¿verdad? Son issues que no se pueden separar. Yo recuerdo un refrán que lo compartí hace un tiempo atrás, que en algunas áreas de Puerto Rico todavía sigue vigente. Y a mí me marcó en gran manera, que decía, el negro siempre la hace, a la entrada o a la salida, pero la hace. ¿Y qué significa esto? Significa un comentario sumamente racista. Este servidor no es blanco, yo soy negro. Así que cuando yo iba a algún lugar, siempre estaba la expectativa de qué podía ocurrir. Y en muchas instancias mi comportamiento era de estar lo más pasivo posible para para pasar por desapercibido. Tememos que alguien se ofenda al ser llamado negro, que es peor, porque estamos asumiendo que decir la palabra negro, que es una palabra que simplemente describe algo, sea algo negativo, porque sabemos el peso social que tiene. Entonces, cuando la gente tiene miedo de usar esa frase, se detiene, se le tranca la garganta y la punta de la lengua, porque saben en el fondo lo que ese término significa en términos de la estructura social en la que vivimos. En la medida en que esa raíz no se dignifica y tampoco se conoce, no se reconoce, el efecto es que la población entiende que lo correcto es esconderla, ¿verdad? No hablar de esto, blanquearla, ¿verdad? No reconocerla. Y esto empieza desde el sistema educativo. La primera lección que reciben es en el momento en que fueron esclavizados. No reciben información sobre nuestros ancestros en África, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas sociedades antes, cómo eran antes de la colonización, antes de la esclavitud? Esta negación, porque realmente es una negación que continúa. Eso afecta la identidad
la autoestima, sobre todo nuestros niños que no están viendo figuras afrodescendientes con las cuales puedan identificarse. De hecho, muchas figuras importantes puertorriqueñas que son afrodescendientes los pintan como si fueran blancos. O sea, realmente en caso nuestro es muy excepcional. Aquí en Puerto Rico, en restaurantes, a veces he ido y voy a un restaurante y me preguntan qué vengo a hacer a un restaurante. A comer, por ejemplo. A comer y sin darme las buenas tardes, con caras así como, ¿qué hace esta persona aquí? En varios lugares que he ido, llego y en vez de darme las buenas tardes y preguntarme, ya asumen que o soy del mantenimiento, o asumen que soy del vale parking, o asumen que soy de los que trabajan y tienen que entrar por la parte de atrás. Y eso no hay nada malo con eso. El trabajo es honroso y yo respeto todas las profesiones, pero ¿por qué asumes que yo soy algo por lo que ves? Como me decían a mí, la negra blanca. Te decían. ¿Qué pensabas cuando te decían eso? A veces entonces tú no sabes dónde encajas. O soy negra o soy blanca. El español nos provee la palabra degradar, que la podemos usar perfectamente para decir pues que queremos llevar a algo a un nivel más bajo. Cuando decimos denigrar, claramente estamos diciendo bajar al nivel de negro. Y esa es una palabra que se usa todos los días, que yo estoy segura que la mayoría de las personas no la utiliza con la intención racista que hay detrás de la estructura de las palabras. Pero uso este ejemplo porque insistimos en no asumir que hay racismo dentro de nosotros porque no lo vemos, pero el racismo está dentro de nosotros precisamente porque no lo vemos y funciona precisamente porque estamos ciegos a él. Otro ejemplo que es reciente y es para las nuevas generaciones, yo tengo un sobrino que tiene 23, 24 años y su novia lo dejó porque la familia le dijo que no quería un novio negro en su casa. Hay un racismo soslayado en Puerto Rico. Esos son algunas de los audios. El documental todo el mundo lo tiene que ver. Yo exhorto a que todo el mundo lo vea completo. Realmente es impresionante porque lo que ellos siguen testificando durante todo ese proceso, y hay un experimento en niños de distintas edades donde se le presenta una muñeca blanca y una muñeca negra. Y hay preguntas como, por ejemplo, ¿cuál de las dos muñecas es la mala? Y algunos de ellos señalaban que la mala era la muñeca negra. Pero es por lo que ven en las películas. Y todo lo que infieren social del rechazo social. Finalmente, ese jovencito, nene o nena, que se le están haciendo preguntas como parte de este experimento que se ha replicado en otros países del mundo, terminan preguntando, o sea, una de las preguntas es, ¿cuál de los dos muñecos se parece más a ti? Y muchos escogían el blanco. O sea, fíjate cómo en la mente han internalizado ellos mismos aspectos negativos por el color negro. ¿Cuál de los dos se parece más a ti? Si tú eres de color negro, se parece más el muñeco negro porque lleva el color de tu piel. Y en eso no hay nada malo. Pero como hay racismo, los niños en su proceso de bregar con el rechazo internalizan mensajes. Y ese es nuestro Puerto Rico, ¿ok? Que nos ofendimos cuando nos tiraron el rollo de papel. Y era ofensivo. Pero tenemos otros problemas que no podemos taparnos los ojos y verlos, que nosotros mismos tenemos. Racismo. Tengo en línea telefónica porque reacciona inmediatamente un buen amigo de la música, un virtuoso un músico virtuoso. Lo es. El gran amigo Jorge Vizcarrondo envía un mensaje de texto y rápido lo llamo para que salga al aire y accede. Jorge, buenos días, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, Fernanda, buenos días a todos los compañeros ahí en la estación. Un privilegio. Y a todos los que nos escuchan. ¿Qué fue lo que te pasó a los 14 años en la escuela? Cuéntanos. Bien interesante porque cuando yo escucho el tema, fue como un flashback y verdaderamente hasta comencé a temblar porque es una experiencia que marcó mi vida. Bueno, yo soy víctima de racismo a nivel, ¿verdad? No puedo decir los nombres que no me pusieron porque todo tipo de nombres que usted se puede imaginar, yo me los decía. Entonces, una de las cosas más tristes para mí fue que los nombres que me ponía y las comparaciones que hacían, a lo que me llevaban era a pensar, tú no eres nadie, tú no debiste existir, porque realmente, inclusive, yo llegué a dudar
de mi vida, como le dije a Fernan en el mensaje, a los 14 años yo empecé a pensar cómo yo terminar con mi vida. Y le está hablando un joven que es nacido y criado en el Evangelio. Aún dentro de la iglesia, este tipo de mensajes, ¿verdad?, racistas, muchas veces uno piensa que uno lo puede superar, pero esto comienza a taladrar en tu cerebro, de tal manera que llegó un punto en mi vida que llegué a cuestionar mi vida. Y si no llegase por los consejos de mi madre, pues yo no estaría probablemente aquí contando este testimonio, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por una madre sabia. Ok, y hoy, ¿tú has experimentado algo similar o sientes que sigue vivo igual que entonces, solo que hoy estás, o sea, tienes las herramientas para combatirlo, o tú crees que no es tan así? Bueno, como les dije, ¿verdad? Eso está, y mire, yo nunca había hablado de esto públicamente. Es la primera vez que sentía comunicarlo y hablarlo, y entonces sé que mucha gente que me conoce nunca me ha escuchado a mí hablar de esta manera, pero sí, les puedo decir que sí, he llegado a muchos sitios, entonces pues si me pongo unos tenis, una ropa deportiva y llego a X o Y tiendas, yo percibo, y se percibe muchas veces, no digo que es en todos los lugares, pero sí lo puedo percibir, que comienzan como a mirarte o a estar pendientes si te vas a robar algo, si vas a hacer algo. Cuando llego a algunos lugares que nadie me conoce y a una oficina de servicio, a veces tratan a uno como si yo no mereciera estar ahí, ¿verdad? Por enumerar algunas de las situaciones. Entonces, pero ¿qué ha creado eso en mí? Pues eso crea inseguridades, porque entonces uno llega a un lugar y entonces uno, si llego solo, pues uno piensa cómo me van a tratar, podré obtener el servicio que yo quiero de la manera que quiero, me tratarán de manera, ¿verdad?, igualitaria a los otros. Esa duda, yo no le puedo decir que no ha desaparecido en mi mente, eso está ahí. Eso está ahí, y bueno, mi esposa es testigo de eso, que muchas veces yo le digo a mi esposa, habla tú, acompáñame tú, creo que seas tú la que está al lado mío, para que de alguna manera pues puedan ver algo. Y o sea, aunque, ¿verdad?, uno ha superado, pero hay cosas que se quedan ahí. Y pues, lamentablemente, aquí en Puerto Rico, no estoy hablando de Estados Unidos. Sí. Jorge, gracias por compartirnos tu historia, que confirma lo que el documental establece. Así mismo, así mismo. Y yo creo que los puertorriqueños tenemos que aceptar esta parte hipócrita de nosotros y renunciar a ella. Porque seguimos estableciendo distintos valores por el color de la piel de boricuas de pura cepa como nosotros. Una última pregunta para Jorge. Sí. Cuando la gente hace una broma con relación al color de la piel, ¿lo percibes como precisamente una broma o lo percibes como un síntoma de profundo racismo? Es interesante esa pregunta, porque muchas veces nosotros hacemos broma y es algo que se va pasando de generación en generación y no nos percatamos de que realmente no es una broma, es un comentario racista. Y yo sé que mucha gente lo hace como a lo mejor sin pensar necesariamente en eso, pero se va creando en su subconsciente un racismo que ellos ni cuenta se han dado, ¿verdad? Si yo fuera a testificar profundamente hasta, ¿verdad?, cuán hondo, cuán profundo es este asunto, se da, y bueno, lo tengo que decir, ¿verdad?, perdonen que tome ese tiempo, se da también en las relaciones. Por ejemplo, si un hijo, ¿verdad?, de una muchacha blanca se va a casar con un negro o viceversa, a lo mejor ese papá no sabía que era racista, o mamá no sabía que era racista, hasta que se topó con esa situación y dijo, espérate, mi hija se va a casar con ese muchacho feo, o mi hijo se va a casar con esa muchacha fea. O sea, esos comentarios a veces no nos damos cuenta, pero realmente en el subconsciente estamos creando una sociedad racista por una broma. Sí, es así. Jorge, me llamó la atención cuando comentaste que cuando comenzamos el tema, porque lo vas a ver en el documental, exactamente igual, tanto de chicas como de chicos, dijiste, me puse a temblar, o sea, fue un flashback que movió tus emociones otra vez. Sí.
Y eso, mano, nadie debe experimentar eso. Claro y este no. hombre tiene a Cristo, es un siervo de Dios, es un profesional de la música, es un ser humano extraordinario. Que ¿por qué tiene que ser así? O sea, de verdad que nosotros, todo el mundo necesita a Cristo, pero a Cristo de verdad. Sí. Que lo sane, porque el ser humano, en su naturaleza, establece unas diferencias de valores por color de piel absurdas. Absurdas, sin ningún sentido. Sin ningún sentido. Yo creo que a nosotros nos toca contrarrestar. A mí me tocó, siempre uno tiene amigos que son de piel, de tez blanca, ¿no? Y entonces miran a uno por encima del hombro. A mí desde pequeña me decían la prieta y a mí no me ofendía. Otros me dicen negra, todavía me dicen la prieta. A mí no me ofendía para nada porque no era despectivo. Por el contrario, era como que yo me sentía, wow, es hasta admiración, porque yo cuando me puse a buscar, yo decía, la mujer negra ha escalado grandes renglones. Las atletas buscan las más que corren, claro. las que se destacan en diferentes deportes. Las Oprah. Exacto. Yo comencé a combatir una cosa utilizando las cosas buenas que sí sobresalen. No sé si me hago entender. Sí, claro. Y para nada me ofendía, pero sí tenía gente que me miraba por encima del hombro. Oye, Jorge, gracias, un abrazo, brother. Sí, que él está ahí, gracias. Privilegio, saludos a todos. Seguro. Precisamente hay una de las atletas del equipo olímpico de voleibol, de las jovencitas de ahora, que testifica que ella quería que los coaches le enseñaran una técnica para el juego, una técnica particular que a ella le interesaba aprender como jugadora. Y el coach principal siempre le decía, o el coach que le competía a enseñar esa estrategia particular, le decía, yo no tengo tiempo para ti. Wow. Sin embargo, le enseñaba a una nuevecita, que no era negra, esa técnica. En la cara de ella. Wow. ¡Qué fuerte! ¿Cómo tú manejas eso? Sí. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Tú sabes? Sí. Es demasiado fuerte. O sea, no tienes tiempo para mí porque soy negra, pero tienes tiempo de enseñarle esa misma técnica que yo te estoy pidiendo a la otra porque no tiene el color de mi piel. Y lo está haciendo eso un coach puertorriqueño, no un gringo. Mira eso. Mano, qué tontos somos. Que sí, ¿qué? Qué tontos somos. Sin embargo, hay otros lugares fuera de Puerto Rico que admiran nuestro color. Por ejemplo, cuando a mí me tocó ir a Londres, que mi hijo iba a estudiar allá unos meses, me dijeron, allá admiran mucho a la mujer trigueña. En Londres, y yo en Londres, yo iba temblando por el racismo. Fue todo lo contrario. A mí me trataron también, me paraban y me preguntaban, pensaban que era de Brasil, de muchos lugares. Y el trato fue tan y tan diferente a veces a lo que uno ha sentido acá. Okay. Y yo jamás me imaginé que en ese lugar, y me lo advirtieron y así fue tal y como me dijeron, admiran mucho a ¿verdad? ¿Cómo se dice? La tez de nosotros, el estilo de nosotros, y así fue. Y que en Puerto Rico sea lo contrario, no lo puedo creer. Todavía estoy en shock con ese documental. Tienen que verlo, búsquenlo. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque esa es nuestra realidad. Vamos a una pausa, pero venimos. Yo quiero hacer algo, debido a que el tema está demasiado, y quiero la reacción de ustedes que han experimentado racismo, oyentes de Nueva Vida, porque si no hablamos esto en los medios, no internalizamos. Claro. Lo fuerte que es para tanta y tanta gente. Así mismo. Y tengo un par de puntos que quisiera poner sobre la mesa con mucho respeto. Claro. Claro que sí. Claro. Vamos a mover refrigerio hoy, pero más tardecito en el programa para coger entonces este segmento a las 9, para que Fernán plantee lo que quiere plantear y que el público nos llame. Seguro que sí. Nadie se vaya porque esto se pone cada vez más interesante. Es En Ruta.